Hola, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, licenciado Berni, por estar acá con nosotros. Es una alegría siempre tener al Banco Central presente en todos nuestros eventos. La verdad, muchísimas gracias. Un par de comentarios. Saben que tenemos un número de WhatsApp que de vez en cuando lo ven ahí. Sírvanse todo el tiempo que quieran para hacer las preguntas. Levantamos todas las que podemos, la verdad que, y tratamos de hacer justamente las que son a lo mejor más relevantes. También quiero hacer una aclaración. El instituto es un instituto con orientación totalmente apolítica. Nosotros invitamos a todos a que vengan justamente a participar, a ser speakers. Es algo que me parece que es importante y relevante, y la verdad que quiero también agradecer a todos los funcionarios, nuevamente, lo dije hace unos minutos ahí, que se toman tiempo para venir y para comunicar qué es lo que está sucediendo. Lo que acordamos con el licenciado Berni es, él tiene una presentación, la idea es que nos dé un pantallazo con algunas cosas que nos quiere comentar y luego que entremos en un par de preguntas y respuestas, dentro de las cuales, si quieren avanzar, me las van a estar pasando por WhatsApp. Así que, habiendo dicho eso... Bueno, hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y la introducción. La verdad que siempre es un placer poder compartir con ustedes en esta convención, que si bien es siempre en un lugar precioso, un lugar relajado, siempre hay una temática fuerte, importante y una convocatoria realmente impresionante. Así que muchas gracias también por toda la audiencia que está presente para debatir en estos días los temas importantes de Argentina. Desde el Banco Central nuestra idea es siempre compartir los temas del plan de estabilización. Yo tengo una presentación que tiene dos partes. En la primera parte, un avance del programa para enmarcar un poco quizás las discusiones que después tengan, algunas bases de temas económicos que son muy claras. Y luego una segunda parte donde charlamos sobre los desafíos de la coyuntura, y creo que lo que vamos a hacer es con Pablo, quizás él puede bombardearme con las preguntas de la coyuntura y puedo usar esta segunda parte como referencia. Igual la presentación va a estar disponible. Bueno, mirando el paisaje, viendo las montañas de un lado y otro, solo puedo pensar en el balance fiscal y en la política monetaria. Patricia habló de que en la política es muy común ver las piedras volar. En términos de política económica, lo que tenemos son fundamentos muy sólidos, tan sólidos como las montañas, y eso es lo que nos está permitiendo transitar este año electoral. Así que para mí es muy interesante hacer algún repaso. Se mencionó en el primer panel, así al pasar la palabra, Venezuela. Creo que la coyuntura del día a día, como decía Pablo antes, a veces nos enfrasca en pequeñeces, en temas que son volátiles, que un día está, otro día no. Y cuando uno mira a largo plazo, aparece mucha más claridad. Y la claridad, cuando uno mira las últimas 2 décadas, es una clara divergencia. Tenemos un caso Polonia, cuyo PBI per cápita en la línea roja creció fuertemente, se duplicó, más que duplicó. Argentina, que se estancó, y Venezuela, que colapsó. Entonces, es muy importante saber que nosotros, en esta oportunidad, en esta elección, la sociedad realmente tiene la oportunidad de no solo elegir un presidente con una vocación muy fuerte para cambiar el rumbo ese, sino también un Congreso que tenga la misma vocación. Porque la realidad, y se ve en el segundo gráfico, apenas hace 2 años estábamos prácticamente en un escenario hiperinflacionario. Y esto no es un cliché, un slogan. Cuando uno mira las métricas del balance del Banco Central, uno mira las reservas líquidas contra los pasivos remunerados, lo que te muestra es que el Banco Central estaba en peor situación que cuando efectivamente se desató una hiperinflación en el 89. Y sin embargo, con fuerte esfuerzo del programa de estabilización, a través de una coordinación ejemplar entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, se logró salir, y como ustedes ven ahí, el pico del ratio entre pasivos remunerados y reservas
colapsó rápidamente evitando la hiperinflación. En el 89 tuvimos ese pico de deterioro y no se pudo evitar la hiperinflación. Así que creo que es importante saber que evitamos ser Venezuela. Ahora la aspiración es buscar el rumbo que eligieron países como Polonia. Eso es lo que se juega en esta elección y eso es lo que nosotros desde la política monetaria, el Ministerio desde la política fiscal, ofrecen bases, ofrecen tranquilidad para que la ciudadanía puede pensar más en el largo plazo y no estar siendo llevada por populismo cortoplacista. Bueno, eso fueron 2 décadas. Ahora, en los últimos 2 años hemos hecho un reordenamiento muy fuerte. Vemos la pobreza, la estabilidad, lo que ha permitido es sanear el tejido social. No solo sanamos ese tejido social, sino que también lo que permitió eso fue el saneamiento del Banco Central, las instituciones monetarias. El gráfico de la pobreza ya es familiar, ha sido impresionante el ritmo al cual ha caído. Y lo que uno ve menos familiar es el gráfico al lado, donde uno ve cada administración y lo que ve es el financiamiento acumulado que le dio el Banco Central al Tesoro, sea tantos pesos emitidos espuriamente para financiar gasto o entrega de reservas contra letras intransferibles, es decir, papeles de colores. La sumatoria de esa durante las gestiones a partir del 2003 superan los 60 puntos del PBI y por primera vez un presidente en realidad arranca su gestión dando vuelta ese mal historial. En esta gestión se ha reducido en 2 puntos porcentuales, es decir, el Banco Central ha sido capitalizado en vez de ser desguazado. Pasando de 2 años al año presente, en este año es muy importante porque es un año electoral. Ahora es un año típico en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque vemos una mayor volatilidad temporaria en lo que es la demanda de dinero. Y eso se manifiesta en los mercados en la volatilidad cambiaria, por ejemplo. También se reflejan expectativas de analistas que esperan ahora un aumento o unas tasas de interés más altas en el corto plazo que lo que esperaban hace 1 mes o 2 meses. Al mismo tiempo, se notan las expectativas de los analistas que esa pendiente es declinante, es decir, lo ven como un efecto temporario, efectivamente marcado por la coyuntura actual, muy marcada por el tema electoral. Si bien eso es típico, esa sensación de inestabilidad, que en realidad es volatilidad, pero detrás hay solidez, no hay inestabilidad. Bueno, lo que sí es atípico es justamente, si uno mira la política fiscal argentina en este año, no es un año electoral típico. En los años electorales tradicionales había planes platita, había expansión monetaria, expansión fiscal, y lo que nosotros vemos hoy es que tenemos un balance fiscal, una austeridad fiscal, y tenemos también una resolución del excedente de dinero. Ahí ustedes ven el gráfico de la evolución fiscal, el gran vuelco que tuvimos, y también del lado monetario la gran reducción del exceso de liquidez en la economía, que hoy ya se acerca a niveles más históricos, más manejables y niveles que no implican preocupaciones en el sentido de generar inflación futura. Es decir, tenemos una estabilidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque el presidente preserva y valora esencialmente lo que los argentinos le pidieron en la elección, que fue bajar la inflación, ordenar las cuentas fiscales, reducir la carga impositiva, promover el ahorro, el crédito y eliminar el cepo. Y eso es lo que este esquema nos está permitiendo hacer. Ahora bien, cuando uno mira también activos y pasivos, no solo los flujos de la economía, uno piensa en las reservas, piensa en la deuda. Nosotros cuando miramos lo logrado hasta ahora, lo que vemos es que las reservas disponibles hoy están en su mayor nivel desde que asumió este gobierno. Las compras han sido récord, se han comprado más de 26.000 millones de dólares en este proceso de estabilización. No hubo plan económico que tuvo un éxito en ese sentido. La deuda consolidada del Tesoro, en distintas medidas que uno puede tomar, van bajando. A veces uno se sorprende, pero si mira que la deuda con bonistas privados, por ejemplo, externa, es apenas 14 puntos del PBI, se da cuenta
que la razón que el riesgo país es alto es por la mochila que cargamos de las malas decisiones del pasado y no los fundamentals que hoy tenemos. Es decir, el mercado, los inversores, las empresas, los mismos individuos argentinos han visto en muchas ocasiones gobiernos que han desperdiciado oportunidades y entonces nos exigen, digamos, tener métricas mejores que las que pueden exigir a otro país para lograr el mismo riesgo país que el otro. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuerte en seguir manteniendo niveles de reservas sólidas. El Banco Central no ha vendido ni $1 de los recibidos del programa con el fondo, que ya se han recibido 14.000 millones. Entonces, desde ese punto de vista es importante saber que todo este trabajo para fortalecer el sector externo de Argentina está intacto hacia adelante. Y en términos de deuda, está claro que una vez pasado la incertidumbre electoral, va a haber un camino más claro y más pavimentado a la refinanciación de la deuda, que es lo que tenemos que lograr como tercer hito. Este año tuvimos el hito de la flotación cambiaria, el levantamiento del cepo, tuvimos a su vez el tema de las elecciones, que ya son inminentes, y luego el acceso al mercado. Superar esos 3 hitos nos va a dejar en un lugar envidiable para aprovechar las oportunidades de la economía real. Y ya como caracterizando, terminando esta primera parte, quería recordarles que un plan de estabilización digamos, requiere ser medido en el objetivo principal, la inflación. Este es el mandato del Banco Central, es el cual el presidente del Banco Central, Santiago Bosilli, y todo el directorio y quien les habla, todos los días estamos pensando en bajar la inflación, tener una política monetaria acorde, y lo que uno ve es que a pesar de haber hecho un cambio con coraje, un cambio hacia un régimen cambiario flotante, el proceso de inflación no vio ninguna disrupción. Esto es inédito para Argentina. ¿Y qué es lo que refleja eso? Refleja que el programa fue diseñado de manera excelente, que las condiciones para flotar la moneda sin que eso implique inflación fueron pensadas, fueron articuladas y lanzadas, y eso es lo que nos permite hoy tener la tranquilidad de tener un régimen que va a permitir a Argentina, la economía, ser flexible frente a cualquier shock. También la expectativa de inflación de los próximos 2 meses de los analistas no se ha visto elevada, así que en definitiva es un gran año el que estamos transitando. Y 2 temas más, los precios relativos, no solo la inflación, el nivel digamos, la tasa de inflación es importante, sino también tener precios que permiten a la economía asignar eficientemente los recursos. Muchos planes de estabilización bajan la inflación, pero no logran incorporar flexibilidad en otros precios. Nosotros, ¿qué estamos viendo en este programa que nos entusiasma mucho? Estamos viendo que las tarifas del servicio eléctrico empiezan a ser mucho más racionales, recuperan las pérdidas que hubo en términos de la cobertura de costos. Eso implica que va a haber espacio para más inversiones, para extender la red eléctrica. La energía hoy es un activo muy importante en el mundo y tenemos que estar a la altura. También el precio para los exportadores, en particular, por ejemplo, el agro. En el gráfico que ustedes ven ahí, lo que ven es la proporción del precio internacional que recibía el agricultor, dado los impuestos, dado las retenciones, dado un modelo de régimen cambiario basado en una brecha cambiaria, donde había dólares oficiales para pocos y brecha tenían que pagar la mayoría de los argentinos. Y en ese contexto llegamos a una insólita situación donde, dado el precio internacional, el productor y exportador argentino, que genera dólares para el país, recibía menos de 30%. Nosotros hoy eso ha ido subiendo, se acerca al 80%, y la convicción del presidente es sostener el balance fiscal, fomentar el crecimiento y el espacio que se genera, poder bajar impuestos más para darle más espacio al sector privado. Y el último tema, también relacionado a los precios relativos, después de 2 años lo que vemos es que tanto el tipo de cambio real multilateral, desde la flotación cambiaria, muestra los beneficios de la flexibilidad. Hemos visto un movimiento cambiario de alrededor de 22-23% en términos reales, así que de esta manera el tipo de cambio puede jugar un rol
para acomodar la economía entre los vaivenes de la economía global. También hemos visto por la apertura comercial, la Secretaría de Comercio ha hecho un gran esfuerzo y hoy en día vemos que los precios relativos de automóviles, electrodomésticos, indumentaria, que siempre fueron caros en Argentina, es decir, fueron caros en dólares, no importaba el régimen monetario y no importaba el régimen cambiario. Entonces, poder tener precios sinceros, sanos en esta economía no es solo un tema de política monetaria, no es solo un tema de austeridad fiscal, sino también requiere un trabajo intensivo, de largo plazo, para ir destrabando las trabas al comercio y que los argentinos puedan pagar lo que las cosas valen y no lo que las tarifas y las trabas de la aduana dictan. Así que con esto creo que podemos arrancar, sí. Que vos seguro tenés las preguntas picantes. Tengo unas cuantas preguntas acá que las estoy tratando de machear con algunas cosas que vimos en los slides. Estoy tentado, también veo en primera fila al licenciado Kirno de preguntarle al secretario de Finanzas, pero vamos a tener que esperar hasta mañana al mediodía para ver cuál es su opinión. En el slide 6 había un slide que hablaba de las bandas y la evolución de las bandas. Y hace unos días hubo un anuncio en donde se dijo que se iba a hacer intervención dentro de las bandas. Con lo cual, acá la pregunta es, ¿cómo afecta y cómo se interpreta ese anuncio nuevo dentro del cual va a haber cierta intervención? Bueno, mira, yo te agradezco la pregunta, pero no quiero sacarle la primicia a Pablo Kirno, porque el anuncio fue hecho por él. Así que nadie mejor que el secretario de Finanzas para explicarlo, creo yo. La podemos dejar y podemos pedirle que empiece entonces mañana con eso. Exacto. Y vamos a otra de las que tengo acá. No, déjame aclarar una cosa. Dentro del esquema cambiario que hemos instalado y que está funcionando muy bien en Argentina, hay una sutileza que quizás no se percibe. Nosotros como Banco Central tenemos un mandato de comprar pesos en el tope de la banda y vender pesos en el piso de la banda. Entonces, hay una división de trabajo. La tesorería a veces tiene necesidades de comprar dólares para pagar cupones, sucede en enero, sucede a mediados de año, y después también puede tener sobrantes, y en ese sentido tiene objetivos propios, pero el régimen cambiario es un régimen donde el Banco Central, propiamente dicho, tiene un objetivo muy claro, transparente, son reglas y no ha cambiado nada desde que nosotros asumimos. De hecho, enfatizo que en cuanto al uso de las reservas que nos dio acceso el Fondo Monetario, nosotros no hemos gastado ni un dólar de esas reservas. Están disponibles para sostener este régimen cambiario a futuro sin ningún problema. Voy con una que es, hace algunas semanas hubo cierta volatilidad en las tasas. Venían a cierto nivel y la verdad que ahora no sé si 2, 3, 4, 5 semanas más o menos se vio cierta volatilidad. Las tasas están más altas. ¿Cuál es la explicación que le podemos dar a esa suba de tasas? Ahí me volvés a meter en la presentación. Esta es la parte, digamos, divertida o depende de qué lado estás del mercado de tasas, pero la realidad es que sí, hemos tenido, en esta parte de la presentación, yo previendo que esta era una pregunta importante y que también tenía varios detalles que vale la pena compartir con ustedes para entender mejor el por qué estamos haciendo nosotros y dónde está convergiendo el mercado. Son preguntas importantes. Obviamente hemos tenido dos shocks. Uno es un shock macro, las elecciones, y otro es un shock más micro, es un proceso arduo de desarrollo del mercado secundario de liquidez, que es propio de una tarea que nosotros nos vemos obligados a acompañar, que el sistema financiero privado está básicamente trabajando en ese sentido, y es ¿por qué se está sucediendo hoy? Porque pasamos de un ancla nominal cambiaria a un ancla monetaria. Y en ese esquema, para ser consistentes económicamente, las tasas de interés deben ser determinadas en el mercado, ya no por el Banco Central. El proceso de pasar de un sistema financiero donde había una tasa del Banco Central y todo giraba en torno a eso, pasó a ser uno donde los bancos, donde las empresas tienen que evaluar cuánto vale la liquidez, cuánto vale el crédito, y eso de un día para el otro no se logra. Entonces estamos transitando como en la adolescencia, cuando uno va creciendo, va cambiando, y el esquema monetario, dentro de las reglas que se anunciaron el 11 de abril y dentro del complemento
de dirección que se anunció en junio, hemos ido eliminando las LEFIs. Entonces eso es un proceso más microeconómico. Lo que nosotros vemos en este sentido es que tanto el shock electoral y su impacto en las tasas como el shock microeconómico de la transición del sistema financiero a un esquema de agregados monetarios son temporarios, son cosas que se van a superar. Déjame contarte un poquito del tema de las LEFI, el tema, lo que ven en el gráfico que yo tengo a la izquierda es, vemos cómo la liquidez total, la cuenta corriente del Banco Central y las LEFIs que tenían los bancos, cuando nosotros anunciamos la eliminación allá por junio, estaba más o menos en 7.000 millones de dólares equivalente. En ese mes les comentamos a los bancos que para permitir una transición ordenada sin sobresaltos era bueno ir bajando eso y alocarlo o al ECAPS del Tesoro o en la cuenta corriente si preferían tener liquidez disponible o buscar líneas de crédito con otros bancos para distribuir la liquidez entre quienes más lo necesitan y quienes menos lo necesitan y más tienen. Bueno, lamentablemente, como ven en ese gráfico, los bancos durante el periodo de ese mes de transición que ofrecimos, en vez de ir reduciendo las colocaciones de LEFIs, la aumentaron, la duplicaron. Entonces la transición se hizo doblemente grande en su magnitud y entonces ese vuelco de liquidez instantáneo cuando se cerraron los LEFIs, en vista de una transición donde los bancos optaron por aumentar en vez de ir reduciendo de a poco las LEFIs, terminó siendo muy repentino. Y eso que tuvo, en el otro gráfico, ustedes ven ahí el círculo, un colapso de la tasa de interés. Claramente, en una economía que estamos combatiendo con la inflación, donde queremos controlar los agregados monetarios, ese exceso de liquidez había que absorberlo y esa absorción subsiguiente llevó al alza de tasas de interés que ustedes ven ahí. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de encajes, un trabajo para asegurar que no haya excesos. En estos gráficos hay algunos tecnicismos, yo voy a saltearlos. Pero lo que me parece importante decir es que además del trabajo de encajes, que es el que más foco ha tenido, el Banco Central también trabaja en otros lados. Hay medidas micro para eliminar distorsiones regulatorias, van a mejorar la previsibilidad y la liquidez intradiaria, porque no es solo la liquidez de un día, sino la liquidez intradiaria y la inestabilidad que había en un sistema que buscaba proteger contra alta inflación y había reducido los contratos al nivel mínimo. Eso para los bancos les genera cierta sensación de inestabilidad y los lleva a pagar unas tasas muy altas, solamente para asegurarse de tener la liquidez. Bueno, en definitiva terminan sobrepagando tasa. Y bueno, estas cuestiones las estamos abordando y vamos a ir contribuyendo para que haya una sensación de mayor estabilidad de fondeo intradiaria para los bancos y que el pricing de las tasas de interés sea más racional. Y el tercer punto es que el Banco Central, cuando uno mira lo que antes tenía en su balance, antes el Banco Central era el mercado secundario para todo, era el mercado secundario para crédito, porque el Tesoro, digamos, había emitido deuda con puts, entonces el Banco Central, si un banco quería vender sus bonos, estaba obligado a comprarlos. También en términos de la moneda, teníamos un Banco Central que básicamente reconciliaba el mercado de cambios y siempre estaba disponible. Y en tasas de interés lo mismo, había una ventana de tasa de interés en el Banco Central. Bueno, parte del proceso de ir a una economía de mercado es dejar que el mercado encuentre el precio eficiente. Es un trabajo, en este año en particular puede haber incertidumbre, puede ser más difícil, pero es un trabajo que, hay que hacer si uno quiere ir a una economía de mercado, o sea, mercados secundarios y no un banco central que opera todos los mercados. En ese sentido, esos mercados en este año han estado en proceso de desarrollarse. Lo que ustedes ven ahí en las barras son la cantidad de bancos y en los puntitos distintos mercados interbancarios de liquidez. Y lo que ves es en los puntos que están rellenos, es de esos bancos que están operando en esos mercados, qué mercados operan. Y como ven ustedes, hay muchos puntos grises, es decir, hay bancos que operan en el repo, pero no operan en el call y así sucesivamente. Para que la liquidez en agregado que hay en la economía pueda fluir y que pueda bajar las tasas, quienes tienen sobrantes tienen que conectarse
con vasos comunicantes eficientes con los que tienen faltantes. Y a medida que eso suceda, que se completen los mercados, los bancos y los demás actores del mercado financiero construyan el mercado, vamos a tener tasas de interés que van a volver a ser normales. Hoy estamos en ese proceso. Fíjense ustedes cómo el monto promedio diario va aumentando en los mercados interbancarios. Es decir, las entidades, obviamente, ante el incentivo que pagar estas tasas es muy caro, están buscando volver a reconstruir esos vasos comunicantes para justamente ir bajando. Y lo que ve es que la volatilidad de las tasas de repo hoy ya está bajando, es decir, ya hay una señal de normalización. También estamos viendo que las tasas de corto plazo, si bien subieron, están bajando, es decir, estamos ya en el proceso de normalización. Y finalmente vemos que la curva de tasas de interés que estaba normal en junio, se empinó y se invirtió en agosto, hoy ya se está aplanando. Todas estas son señales de que dentro del contexto de transición ya estamos pasando por el peor momento y yendo tanto el Banco Central con las medidas que toma y los bancos a partir del ejercicio de empezar a crear mercados, está empezando conjuntamente en las acciones a normalizar la situación. Obviamente, como les mencioné al principio, había también un shock eleccionario, un shock político. Ese shock es un fenómeno que, aún normalizándose el mercado por las razones microeconómicas, por el manejo monetario, no está hoy en día definido. O sea, las elecciones implican también un riesgo y eso también lo está reflejando las tasas. Pero fíjense otra cosa, los niveles de tasas reales en los modelos de pricing tienen un componente que es la volatilidad. Y estando en un año electoral, la volatilidad ha sido máxima. Probablemente, si los riesgos de las elecciones disminuyen, pasamos las elecciones, la volatilidad caiga. Y eso mismo, eso solo, ya va a ayudar a que los niveles de tasa también sigan volviendo a su nivel normal. Así que creo que me tomé el tiempo un poco de explicar esto porque es bastante confuso, es de alta frecuencia, hay muchas historias de qué está pasando y como todos los días cambia, hay una sensación de improvisación, algunos le dicen, pero nosotros estamos trabajando firmemente en el proceso de ir llevando esto a la normalidad. Quedan 50 segundos y tengo 15 preguntas, con lo cual... ¿Puedo elegir entonces la que más me conviene? No, voy a tratar de... En el slide, acá lo tengo, en el 8, usted habló de las reservas y dijo, las reservas están en el mayor nivel, el fondo dio 14.000 millones de dólares que no se tocó. Hay algunos economistas que dicen que parte del riesgo país se atribuye a no tener las reservas que debería tener el Banco Central. Y atrás de eso la pregunta también es, el FMI en la revisión reciente dio el ok a casi todas las métricas, con excepción de la métrica del cumplimiento de las reservas. A pesar de lo que vimos, la pregunta es si esto es preocupante o si la idea es justamente recuperar y en la próxima revisión que esto tenga el tilde y esté de acuerdo a lo que se fue acordado con el Fondo Monetario. Sí, es buenísima la pregunta, así que me voy a tomar todos los 50 segundos que tengo. Ya quedan 10. Ahora en 50. Hiciste muy larga la pregunta. Bueno, mira, es buena porque se generó una sensación falsa de escasez. Hay un valor contable que es la meta contra la cual nosotros aspiramos a aumentar y a lo largo del programa no ha cambiado nada. Es decir, si uno mira la revisión con el fondo, nosotros y el fondo les pareció bien decir, mira, la meta de acumulación de reservas a lo largo del programa queda igual, pero en el corto plazo tiene sentido poner la vara tan alta, un nivel de reservas que puede llegar a ser disrupciones. Hablábamos del riesgo electoral. Como en el riesgo electoral uno lo que está viendo manifestarse es una reducción de la demanda de dinero, fíjense ustedes que si el Banco Central compra dólares, en ese momento esa transacción tiene impacto monetario, se emiten pesos. Entonces, ¿cómo podemos emitir pesos en un contexto donde reconocemos que transitoriamente por un tema político hay una reducción de la demanda de dinero? Sería contraproducente.
Hablamos del fondo con el fondo de esto y ellos estaban de acuerdo y por eso revisamos las metas y nos dimos más espacio para dejar que estos eventos de incertidumbre queden atrás. Y también vale la pena decir que se generó en torno a esta discusión cierta noción que, digamos, en el equipo económico tenemos una visión opuesta. Se decía que había que comprar reservas para llegar a tener acceso al mercado. En realidad, nosotros lo que vemos es que teniendo tantas reservas hoy, no tenemos apuro a comprar, dejando pasar el año electoral, yendo eventualmente a mercado a refinanciar la deuda, se va a hacer muy fácil acumular reservas. Es al revés. Hay que tener acceso a mercado para que las compras de reservas que uno pueda hacer durante el año queden en el Banco Central y no tengan que ir en pagos netos de deuda. Entonces, no tiene sentido poner el carro adelante del caballo. Nosotros, en ese sentido, reconocemos la importancia de acumular reservas, pero también queremos ser consistentes en términos de los tiempos y la secuencia en la cual la política económica puede dar los mejores resultados para Argentina. Y el fondo, escuchando esto, también lo entendió perfectamente y por eso llegamos a buen puerto. Y todo lo que se habló, que había un conflicto, etcétera, que generó preocupación, hizo subir el riesgo país, efectivamente, nuevamente se probó que no había nada de eso, que simplemente, un programa siempre tiene ajustes, y en ese sentido lo importante del programa, que era mantener un ancla fiscal, tener política monetaria firme, flotar el tipo de cambio sin disrupciones, tener crecimiento económico, baja de inflación, se está cumpliendo. O sea, el programa es exitoso. Esto es un detalle, pero hubo un exceso de énfasis en esto en un momento en que no era una variable que cambiaba la dinámica económica, era un problema psicológico y contable. Así que nosotros estamos tranquilos, vamos a comprar reservas, pero cuando le conviene a Argentina, no cuando le conviene a alguien en el mercado o a alguien que opina por la prensa. Y eso creo que va a ser mucho más saludable que correr atrás de objetivos que imponen gente que no tiene la responsabilidad de manejar todas las variables que el equipo económico está manejando a la vez. Muchas gracias por su tiempo. Estamos ahora sí excedidos. Quedaron unas cuantas preguntas. Ustedes saben que en la convención muchos de los speakers se quedan con nosotros toda la jornada, con lo cual seguramente quien le quedó alguna pregunta podrá tal vez en algún coffee break o algo sacarse de la duda. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Esto gracias. ¿te lo tengo que dar? Bueno, muchas gracias, doctor Berning. Muchas gracias, Pablo.